aquí estoy de nuevo para saludarlos con mucho gusto. Tengo el mismo punto del chal anterior, nada más que lo están pidiendo en forma recta, así de que me tomé el tiempo de hacerlo porque es algo muy rápido para poderles mostrar y lo tengan en diferente forma que gusten tejerlo. Solamente es una cadena de base de 10 en 10 cada motivo, 10 cadenas cada motivo. Usted va a tejer las veces que guste para dar lo ancho que vaya a querer el chal, y tejí unas cuantas vueltas para que vea en qué forma queda. Está muy bonito, precioso. Solamente se teje en dos partes. Este es el centro de la parte de atrás y la punta va a quedar para este lado, una punta, y va a tejer en esta misma cadena de base la segunda parte. Yo le voy a explicar al final del video cómo se va a tejer. Van a quedar las dos puntas iguales. Es sencillo, muy bonito. Para hacer este tejido lo hice con hilo brisa. Queda un poquito más grande el motivo porque es un poquito más grueso, pero queda suave. El gancho que estoy usando es la letra G, el número 4. Empiezo el tejido con 61 cadenas. Según lo ancho que lo vaya a tejer el chal, usted va a medirlo y a tejer la cadena con un múltiplo de 10 más una cadena que tengo ya como base, y tejo 1, 2, 3 y 4 cadenas, y paso 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en el siguiente espacio tejo 3 puntos altos de 2 lazadas en el mismo espacio. Aquí vamos a tener la mitad del abanico o del grupo, y paso 1, 2, 3, en la cuarta cadena medio punto, y paso después de 1, 2, 3 en la siguiente cadena. Los puntos altos los tenemos de 2 lazadas, que así es el motivo que se está tejiendo. En un solo punto tejo 3 juntos. En el siguiente tejo uno solo, y en el siguiente 3, para tener un total de 7 puntos altos, que es el motivo en la primera vuelta. Aquí tengo 6, 7, y paso 3, 1, 2, 3, y en el siguiente medio punto. Aquí tenemos un abanico completo o un grupo de punto alto, y acá tenemos la mitad del abanico. Vamos a continuar tejiendo lo mismo que este espacio de 7 puntos altos, pasando 3 cadenas, y en la cuarta cadena tejemos 3 puntos altos en el mismo espacio. Esto lo estamos repitiendo, es la base. En el mismo espacio, en el siguiente lo tejemos uno solo, en el siguiente tejo 3 puntos altos, aquí tengo 2 y 3, y paso 3, 1, 2, 3, medio punto. Así vamos a continuar para tejer la base de cadena con estos grupos de punto alto. Con las 61 cadenas de base tengo 5 abanicos completos, y voy a tener
uno en cada lado a la mitad. Recuerden que después de las 61 cadena tejí, estoy dejando una cadena extra y tejí 4 cadenas. En total son 65 cadenas. Aquí voy a terminar el último grupo. Paso 3 espacios y en la penúltima cadena tejo los 3 puntos altos en el mismo espacio. Así como empezamos la vuelta, la vamos a terminar en el mismo espacio y el último en el último espacio de cadena. Siempre vamos a tener 4 puntos altos cuando tengamos la mitad del motivo. Ahí está la primera vuelta. La segunda vuelta voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas, le doy vuelta al tejido y en el siguiente punto alto por la parte de atrás tejo el punto alto, uno en cada espacio, tengo 3. Voy a tejer solamente 4 cadenas. El tejido original del chal triangular tiene 5 cadenas en este espacio, pero como este hilo es grueso, el gancho también es más grueso, voy a tejer solamente 4 cadenas. Aquí voy a terminar los 7 puntos altos, 4 cadenas. Y vamos a continuar tejiendo los 7 puntos altos para tener la segunda vuelta. Voy a terminar la segunda vuelta, tengo las 4 cadenas y tejo los 3 puntos altos por la parte de atrás. Aquí tengo los 3 y en el espacio de cadena tejo el último punto alto. Ahí termino la segunda vuelta. La tercera vuelta voy a tejer una cadena y los 7 puntos altos en el espacio de cadena. Tengo 3, 4, 5, 6 y 7. Paso 3 puntos, 1, 2, 3 y medio punto. En cada espacio de cadena se van a tejer los 7 puntos altos. Okay, aquí tengo los 7 puntos altos. Paso 1, 2, 3 y medio punto. Y paso los otros siguientes 3 y los 7 puntos altos en el espacio de cadena. Así vamos a tejer la vuelta 3. La tercera vuelta, aquí tengo el último grupo de 7. Aquí en esta vuelta, en la vuelta 3, tenemos 3 y 3, 6 grupos de 7 puntos altos. En la cadena de 4 de la vuelta 2, tejo medio punto y ahí está terminada la vuelta 3. La vuelta 4 voy a tejer 4 cadenas, le doy vuelta al tejido y tejo los 7 puntos altos por la parte de atrás. Se están repitiendo las mismas vueltas, quizás ya saben cómo se teje este motivo.
Si vieron el video anterior o si tejieron la muestra, les estoy dando la forma de cómo terminar y empezar la vuelta. Aquí tengo los 7 puntos altos y tejo las 4 cadenas. Aquí se está repitiendo la vuelta 2, solamente que la empezamos en forma diferente con el grupo completo. Vamos a tejer 4 cadenas y de nuevo los 7 puntos altos. Así vamos a terminar la vuelta 4, repitiendo el grupo de 7 por la parte de atrás y 4 cadenas. Termino la vuelta 4, tengo el último grupo de 7, voy a tejer en este espacio una cadena y el punto alto en el espacio de cadena que tejimos para empezar la vuelta 3. En esta cadena tejo el punto alto y ahí está terminada la vuelta 4. Empiezo la vuelta 5. La 5 se va a repetir como la primera vuelta, solamente que aquí no tenemos la cadena de base. Son 5 cadenas. Los puntos altos son de 2 lazadas. Tres puntos altos en el espacio de una cadena. En total tenemos 4 con la cadena. Paso 1, 2, 3 y medio punto. Y el siguiente lo vamos a tejer los 7 puntos altos en el mismo espacio de cadena. Es como la vuelta, ya les había mencionado, la primera vuelta. Esta es la vuelta 5. Voy a terminar la vuelta 5. Tengo 5 grupos de 7 y una mitad en cada lado. Voy a tejer la última después del medio punto. En el espacio de 4 cadenas tejo 3 puntos altos en el mismo espacio. El último voy a tejerlo en la tercera cadena. Ahí está la vuelta 5. Aquí vamos a empezar la vuelta 6. Le doy vuelta al tejido con 4 cadenas y por la parte de atrás tejo los 3 siguientes puntos altos. Cuatro cadenas y vamos a continuar en cada grupo de 7 con el espacio de 4 cadenas. Aquí estamos repitiendo en la vuelta 6 la vuelta 2 y así vamos a continuar repitiendo desde la vuelta 2 hasta la vuelta 5. Todo lo largo del chal, y ya saben cómo empezar lo ancho también, ya les di la idea. Ahora voy a continuar para tejer un poco más, avanzar un poco más y les voy a dar la idea de cómo terminarlo o cómo seguirlo. Ok, aquí ya tejí varias vueltas repitiendo de la vuelta 2 a la vuelta 5 para hacerlo este punto de motivos en forma recta. Ahora esta va a ser la mitad en esta parte de aquí, la parte de atrás. Vamos a tomar de base la misma cadena para hacer la segunda parte en este lado para que este quede en la espalda. Y darle la terminación aquí, si gusta, con la vuelta de punto alto de 2 lazadas, puede terminar
en esa forma la última vuelta, o esta de una lazada también, y le teje cualquier orilla que guste al final para darle la terminación. Aquí va a tejer todo lo largo que necesite, la mitad solamente teje. Es una idea que yo le doy. Y corta el hilo al tener ya la mitad y lo anuda en esta parte donde tenemos esta última cadena, y volvemos a empezar la primera vuelta porque tenemos la misma base de cadena para la segunda mitad o la segunda parte. Aquí tejo las 4 cadenas, o creo, no, son 5 cadenas. En esta parte los puntos altos los va a tejer en este mismo lazo que tenemos. Va a pasar los mismos puntos, va a tejer el mismo medio punto. Todo se repite igual, las mismas vueltas, para que siendo el centro en esta cadena de base va a tener los abanicos, vamos a decir, en esta forma a este lado, y la siguiente mitad lo va a tener para este lado. Se va a tener una terminación en las puntas igual para que no se vea desigual el terminado al frente. Va a quedar precioso si lo hacen de esa forma. Es algo muy sencillo pero muy bonito. Si le gustó, comparta el video, dele like, también se puede suscribir, y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.